El volumen de información existente es grandísimo y a veces cuesta imaginar la cantidad ingente de información que es accesible en estos momentos a través de vías como Internet. Solo en la base de datos Spacenet hay más de 90 millones de documentos. Pero si nos limitamos a los últimos datos estadísticos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que publica cada año una serie de indicadores estadísticos, podemos ver que en el año 2014 se han solicitado más de 3,5 millones de invenciones si sumamos patentes y modelos de utilidad, de las que alrededor de 900.000 corresponden a documentos chinos. El crecimiento ha sido brutal y exponencial en estos últimos años y eso determina que las dificultades en el acceso a la información de patentes ya no solo vengan complicadas por el ámbito técnico, sino por el volumen ingente de información que debe ser consultado. No debemos olvidar que un documento de patente o un documento de marca es un derecho que surge porque un solicitante ha iniciado la tramitación de este derecho, que da lugar a un expediente administrativo. Eso va a determinar que vaya a haber bases de datos que estén relacionadas con estos expedientes administrativos. Por otro lado, al ser un derecho que tiene una vida legal, con distintas etapas y distintos avatares, va a haber bases de datos que precisamente nos den información sobre los problemas que puede haber en la tramitación de estos expedientes, o no tanto problemas, sino su propia vida legal, con las distintas etapas que lleva implícito el procedimiento administrativo. Además de esta información relacionada con el expediente administrativo, el valor legal del expediente, también han surgido bases de datos que tratan de ayudar en la consulta y en la localización de este tipo de información. Aparecen así bases de datos de información bibliográfica, de patentes y modelos de utilidad, que lo que contienen son datos básicos que identifican esa tecnología, como el título, el resumen, el solicitante o el inventor. Lo mismo sucede para diseños industriales, hay bases de datos de información bibliográfica relacionadas con el diseño y en el caso de las marcas, dado que las marcas es un tipo de derecho que genera muy poca información, lo que surgen es bases de datos que ayudan a localizar este tipo de expedientes utilizando una determinada denominación. Pero en el caso de las patentes, dada la complejidad de este tipo de documento, además de lo que son las meras bases de datos de información bibliográfica, en los últimos años y gracias a las nuevas tecnologías se ha aumentado el número de bases de datos a texto completo, que permiten hacer búsquedas utilizando ya no solo los datos de la primera página de la patente, sino el texto completo de la misma, lo que incluye tanto la descripción como las reivindicaciones. Las instituciones que generan bases de datos, por un lado, como cabe pensar, son de tipo oficial, es decir, las oficinas nacionales de propiedad industrial e intelectual generan bases de datos en su propio trabajo diario, relacionadas con los expedientes administrativos, generan bases de datos que ayudan, de tipo bibliográfico, que ayudan a terceros a conocer qué tecnologías, qué diseños o qué marcas se están registrando. Además de las oficinas nacionales, dado que hay normativa de carácter internacional que está relacionada con la propiedad industrial e intelectual, hay oficinas como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que también edita bases de datos y existen además de estas instituciones de carácter oficial, instituciones de carácter particular que ofrecen esta información. En algunos casos serán instituciones que ofrecen esta información de forma gratuita, y en otros casos instituciones que buscan un rédito comercial y dan un valor añadido a la información de patentes, marcas o diseño, por lo cual cobran el acceso a esos servicios. Herramientas que existen para facilitarnos las búsquedas de expedientes de propiedad industrial podrían agruparse en dos grandes apartados. Por un lado, las clasificaciones internacionales. Dado que, como se ha comentado, existe un ingente volumen de información a procesar, a analizar, a buscar, ha habido que buscar herramientas que ayuden a esta consulta. Y las clasificaciones son una herramienta clave en este punto porque lo que hacen es clasifican
tanto las patentes como las marcas como el diseño. Podemos imaginar que las clasificaciones no son iguales, las clasificaciones de patentes son muchísimo más exhaustivas que las de marcas o diseños. En el caso de las clasificaciones de patentes, la más conocida y la más utilizada es la Clasificación Internacional de Patentes, conocida como la CIP. La CIP clasifica la tecnología en 8 grandes apartados, que en su momento correspondían a tomos físicos, tomos en papel. Ahora mismo esta clasificación es accesible a través de Internet y esta clasificación es de tipo jerárquico, va subdividiendo la tecnología en subapartados, de forma que en la actualidad hay más de 70.000 grupos de clasificación que clasifican la tecnología a niveles muy precisos. Además de lo que serían las clasificaciones, existen en la actualidad otras herramientas que, por ejemplo, ayudan a la traducción de los documentos de patentes o de marcas o diseño. No debemos olvidar que vivimos en un mundo global en el que la solicitud de un derecho, ya no va a tener casi fronteras físicas, porque esa invención o esa denominación probablemente traspase el ámbito territorial de nuestro país, y es necesario, si una empresa o una organización quiere hacer una explotación comercial de una invención en otros países, llegar a conocer qué sucede fuera de su país de origen. Quizás no conozca o no controle, no domine idiomas como el inglés, francés, alemán, japonés o coreano, de ahí que hayan surgido sistemas que ayuden a la traducción de este tipo de documentos. En algunos casos están dentro de las propias herramientas de ayuda que ofrecen las propias bases de datos accesibles a través de Internet. En otros casos, se puede recurrir a herramientas como Google Translate, que sí que puede ser una buena vía para llegar a traducir documentos de patente.